Ahora sí. ¿Listo? Entonces, como les estaba mencionando, entonces tenemos este virus de la rabia, que es un RNA de cadena sencilla, y que en la clasificación de Baltimore, estos Rhabdoviridae, pues vamos a encontrar 3 géneros: el Isavirus, el Ephemeruvirus y el vesiculovirus. Este tipo de virus tiene una estructura que se considera muy similar a lo que sería como una bala, ¿no? Tiene justamente, vamos a ponerla el puntero, ¿no? Tiene esta estructura con una envoltura, va a tener una proteína de matriz, va a presentar glicoproteínas, ¿no? Y en el centro pues vamos a tener el material genético a base de RNA. Entonces, la cubierta de este tipo de virus está constituida por una bicapa lipídica. En la nucleocápside vamos a encontrar el RNA con las proteínas y con la proteína N de la nucleocápside, y lo característico es de que va a presentar a nivel de la membrana unas proyecciones que están compuestas por la proteína G. Y a nivel de la membrana pues tenemos las proteínas de membrana, que puede ser la M o la M1 y M2. Existen varios serotipos y varios genotipos en relación a al género de los lisavirus, ¿no? Pero sabemos que el que más nos va a interesar, pues, en relación a la clase, es el virus de la rabia, ¿no? Y en el caso de América, vamos a ver que puede haber varias variantes en relación al genotipo 1 de este virus, ¿no? Del virus de la rabia, ¿no? Por ejemplo, tenemos la variante 1, que está más asociada a lo que es el perro y las mangostas; la variante 2 solamente al perro; la variante 3, que se presenta más en lo que son animales de vida silvestre, como es el caso de los vampiros, los murciélagos hematófagos; en el caso de la variante tipo 4, los murciélagos que son insectívoros, esto más por la raza de la Tadarida brasilensis; en el caso de la variante 5, el vampiro murciélago hematófago también, ¿no? La variante 8, que es otra frecuente en el caso de los zorrillos. Entonces, no es solamente que nosotros asociemos el virus de la rabia a los perritos, ¿no? Que de repente es lo que primero se nos viene a la cabeza, ¿no? Sino también esto lo vamos a encontrar, y que a veces es mucho más peligroso, mucho más riesgoso, en animales de vida silvestre, ¿no? Los animales que más encontramos pues son el caso de los murciélagos, en el caso de los zorros, ¿no? De los zorrillos, perdón. Entonces, ¿cómo se va a dar este tipo de transmisión por parte del virus de la rabia? Vamos a tener que, obviamente, la inoculación que se va a presentar, mordedura de un animal que será afectado por este virus va a replicarse a nivel de los miocitos, va a ingresar a nivel de las uniones neuromusculares y neurotendinosas, va a tener un tipo de diseminación en particular, que es una diseminación de tipo centrípeta a través de estos nervios periféricos, para alcanzar la médula espinal, ¿no? Va a alcanzar la médula espinal, y es allí donde se va a replicar el virus, para luego pues llegar al cerebro, nuevamente replicarse, y luego va a haber otro tipo de diseminación, perdón, de tipo centrífuga hacia los nervios periféricos, con infección a nivel de las glándulas salivales, bueno, y la eliminación viral a través de la saliva y la muerte, ¿no? Es algo muy similar lo que va a ocurrir tanto en el ser humano como en el caso de los animales contaminados. Entonces, en el caso de cómo viene el proceso de contaminación, pues es la inoculación del virus, como hemos dicho, principalmente por la mordedura de algún animalito que esté infectado. Vamos a ver la incubación, que consiste en que va a haber una multiplicación, una penetración a nivel de las terminaciones nerviosas, tanto locales, ¿no? Y la diseminación a través de la vía axonal hacia el sistema nervioso central. Los síntomas clínicos, estos se van a presentar cuando ya el virus se encuentra dentro del cerebro, ¿no? Una contaminación posible, vamos a encontrar una migración a través de los nervios periféricos hacia las glándulas secretoras y excretoras. Y es por eso que podemos encontrar en esta fase la presencia de virus, por ejemplo, a nivel de la saliva, ¿no? Entonces,
Cuando un animal se ve contagiado por este virus, vamos a ver que no es contagioso durante la mayor parte de lo que es su periodo de incubación del animalito. ¿Listo? Y cuando los vectores de la rabia secretan el virus infeccioso mediante la saliva, pues recién ahí el huésped se va a volver contagioso. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que de repente ha sido mordido por algún animal, ¿no? Donde tenemos la sospecha de que se encuentra infectado por el virus de la rabia, lo que vamos a hacer es que tenemos distintas pruebas diagnósticas, ¿no? Empezando también lo que nos ayuda a ser la sintomatología, pero vamos a encontrar pruebas tanto directas como indirectas. En el caso de las pruebas directas, pues vamos a tener, en el caso de la inmunohistoquímica, lo que es la inmunofluorescencia, ¿no? También podemos hacer cultivos celulares inoculando la muestra, parte de la muestra del paciente, en un ratón lactante, un ratón pequeño. También se puede hacer una caracterización antigénica. En el caso de las pruebas indirectas, pues consisten principalmente en la titulación de los anticuerpos antirrábicos. Acá el uso de las líneas celulares, también podemos emplear lo que es el PCR y podemos utilizar también lo que es la genotipificación para hacer la detección. Entonces, ¿cuáles son las muestras que nosotros vamos a tomar para hacer el diagnóstico de la rabia? En el caso de la antemorte, que son solo para muestras humanas, podemos tomar improntas de córnea, muestras de saliva, podemos utilizar hisopados sublinguales o muestras de suero y plasma, ¿no? Esas serían, lo que vamos a hacer son muestras seriadas de estos lugares. También se puede utilizar líquido cefalorraquídeo y una biopsia de cuero cabelludo, ¿no? En estos casos son muestras únicas para hacer el diagnóstico. Y en el caso post-mortem, pues cuando nosotros hacemos la autopsia, la necropsia del paciente, ¿no? Se toma una muestra de encéfalo y eso se analiza, ¿no? Hacemos un análisis histopatológico de la presencia de este virus, ¿no? La mayor parte de los casos que se han presentado, pues, de rabia, generalmente han terminado en muy mal pronóstico, ¿no? Con la muerte de los pacientes. Entonces, cuando nosotros lo que hacemos es tomar tejido para hacer el diagnóstico de la rabia, pues vamos a estar viendo estas imágenes, ¿no? La presencia de, sobre todo, como es tejido nervioso, a nivel de las neuronas, lo que vamos a ver son estas inclusiones, que son los cuerpos de Negri. En el caso del diagnóstico de laboratorio, el virus también, como hemos mencionado en un inicio, se puede cultivar en líneas celulares, ¿no? O en estos ratoncitos lactantes, en los cuales pues se inocula en su cerebro este virus y se examina posteriormente utilizando la técnica de inmunofluorescencia directa. En el caso de los títulos de anticuerpos de rabia, tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo, estos se van a determinar mediante las pruebas de ELISA, que ustedes ya la conocen, o mediante un análisis rápido de inhibición de fluorescencia. Pero en estos casos, estas pruebas lo único que me van a detectar son en la etapa más avanzada de la enfermedad, ¿no? Cuando ya el paciente, pues la sintomatología es mucho más clara, los antecedentes son, pues ya nos confirman la afectación de un raptovirus. Entonces, las secciones o las regiones encefálicas que nosotros podemos utilizar para el diagnóstico por inmunofluorescencia directa, bueno, lo ideal siempre es a nivel del cerebro, donde vamos a encontrar los distintos marcadores para el virus de la rabia. Podemos tomar, por ejemplo, muestras de lo que es el cerebelo, a nivel de la corteza cerebral, a nivel de los hipocampos, ¿no? También se puede tomar médula espinal, ¿no? Y entonces, simplemente con este tejido, nosotros lo que hacemos es llevarlo a técnicas de inmunofluorescencia para ver si es que marca, pues, si es que hay una fluorescencia, pues tenemos una muestra positiva. Si es que simplemente no hay marcación, entonces la muestra es negativa. Esto generalmente son exámenes post-mortem. Entonces, cuando utilizamos la técnica de inmunofluorescencia directa,
Es una técnica que ya hemos explicado un poquito en clases anteriores, en la cual utilizamos anticuerpos monoclonales que están conjugados con una molécula fluorescente de isotiocianato de fluoresceína, ¿no? Para que ésta se una a los epítopes de la molécula, perdón, de la proteína N del virus de la rabia, ¿no? Tal como se muestra en la imagen. Entonces, ¿qué es lo que se va a presentar en este tipo de reacciones? Es una reacción antígeno-anticuerpo que nosotros la vamos a ver en el microscopio de fluorescencia. ¿Y qué significa? Que va a emitir pues esta fluorescencia cuando se coloca la muestra sobre esta luz ultravioleta, ¿no? Entonces, el tipo de fluorescencia que se va a dar es de un color verde manzana, como están viendo en la imagen de acá, ¿no? Un color verde intenso, lo cual nos indica positividad para este examen. En el caso de la prueba rápida, directa con inmunohistoquímica, acá el antígeno, se utiliza, perdón, el antígeno antirrábico de improntas cerebrales que va a ser capturado por un grupo de anticuerpos monoclonales, biotinilados con la antiproteína N y nos va a dar el desarrollo de un color, ¿no? La cual se manifiesta por la streptomina carbazole etil y va a ser teñida con la peroxidasa de amino con hematoxilina, ¿no? Entonces tenemos la impronta con la unión del anticuerpo 1 con anticuerpo 2, ¿no? Y finalmente, con el uso de estos colorantes, el revelado nos va a dar la presencia. Si es positivo, va a tomar esta coloración media rojiza, ¿no? Y si es negativo, va a ser un fondo azul. Como hemos mencionado, pues para detectar el virus de la rabia vamos a tener pruebas tanto directas como indirectas. La prueba directa, lo que vamos a analizar pues son las proteínas del virus, las partículas virales, ¿no? Y vamos a hacer la detección genética. En las pruebas indirectas lo que se analiza pues es simplemente la presencia de anticuerpos frente a la presencia del virus. Y en el caso de que nosotros optemos por... bueno, en el caso de los estudios post-mortem, ¿no? Donde se toman muestras de cerebro y las llevamos a hacer el análisis de patología, ¿no? Las neuronas que están viéndoles acá, van a tener estas inclusiones, ¿no? Que van a ser teñidas con esta coloración especial, que es la coloración de Mallory, donde vemos estas inclusiones que son los cuerpos de Negri, ¿no? Que son estas inclusiones intracitoplasmáticas. Entonces, como les digo, no solamente la mordedura del perro es la única forma en la cual se transmite pues este virus, ¿no? También sabemos que la mordedura del murciélago, esto principalmente son casos que se observan en las zonas de la selva, ¿no? Generalmente aquellas personas que de repente les gusta hacer un poco de excursión a través de la selva, meterse a las cavernas donde hay gran cantidad de murciélagos. Entonces, si es que sufren una mordedura por estos murciélagos hematófagos, pues es posible que desarrollen esta enfermedad de la rabia, ¿no? En el caso de las mordeduras en las ciudades, hay que tener en cuenta que primero que nada, frente a una mordedura de perro, lo ideal siempre va a ser hacer una limpieza de la herida, ¿no? Ya sea con alcohol, con isodine, con algún desinfectante. Lo segundo importante es identificar al perro, ¿no? Si es un perro de la calle, pues tratar de capturarlo para que este animalito pues pueda estar en cuarentena, ¿no? Y de acuerdo a la evolución del perro nos va a dar también ciertos indicios a cómo vamos a ir actuando en relación al hombre. Mientras más cerca del cerebro o de la cabeza haya sido la mordedura, pues el desarrollo de los síntomas va a ser un poquito más rápido, ¿no? Y lo siguiente, pues si es que, por ejemplo, el perrito es un perro de casa, habría que preguntar, pues, al dueño si es que tiene las vacunas al día, ¿no? Que eso es lo ideal. Entonces, como les mencioné, ¿qué es lo que debemos hacer frente a este tipo de lesiones, ¿no? Se debe dar una atención inmediata con el lavado de la lesión, ¿no?
y una consulta debe ser la persona trasladada a emergencias para recibir lo que es la profilaxis antimicrobiana y también la antitetánica. No se debe emplear corticoides, las heridas no se deben suturar porque son heridas contaminadas y eso no solamente va para heridas producidas por mordeduras de perro, sino por algún accidente de tráfico, cualquier lesión producida donde sabemos que la herida pues va a estar, ha sido realizada por un objeto que francamente está contaminado, no deben de suturar la herida. Esta herida debe cerrar por segunda intención. Después se debe dar el registro y la notificación inmediata y se deben de tomar ciertas medidas específicas como la colocación de un antisuero o también la colocación de la vacuna. Entonces, a veces como forma de prevención, si es que una persona ha sufrido la mordedura de un perrito, ¿no? Y generalmente si son perritos de la calle, por prevención se les coloca la vacuna. Entonces, la vacuna antirrábica no está contraindicada, por ejemplo, en embarazadas. Los niños de cualquier edad, de peso deben de recibir un esquema similar al del adulto. No se debe posponer el inicio del tratamiento ni interrumpirlo. Diligenciar la ficha epidemiológica de cada paciente, no expedir un certificado individual de vacunación a cada paciente, como mencionamos. No se deben de suturar las heridas ocasionadas por mordeduras, ¿no? Y tampoco se deben administrar corticoides. La inmunoglobulina o suero antirrábico se aplica una vez en la vida a la misma persona y toda exposición en pacientes inmunosuprimidos se debe tratar con una inmunoglobulina antirrábica más vacunas en las dosis por posexposición. En cuanto a los datos y las cifras mundiales sobre la rabia, vamos a encontrar 50.000 casos de rabia humana en el mundo anualmente. La estrategia más eficaz pues es prevenir la rabia, sobre todo en los perritos, ¿no? Mediante la vacunación. Del 20 al 40% de los casos en humanos, pues se desconoce la exposición. En el caso de la China, en un estudio en 64 personas con rabia, de los cuales 61 de los casos se asociaron a una exposición a perros, 2 casos involucraban a carcasas de perros que estaban siendo preparados para alimentarlos, ¿no? Estuvieron entonces en contacto con la saliva de animales expuestos, ¿no? En el caso del tratamiento, hay que evaluar a los pacientes. Se coloca pues la vacuna antirrábica, si es una exposición grave, la vacuna más el suero antirrábico, ¿no? Previa a una prueba de sensibilidad. Y bueno, si no ha habido una exposición, es decir, de repente una mordedura donde yo confirmo que el animalito no ha estado con rabia, que de repente es un animalito que sí ha estado vacunado, pues simplemente tomamos medidas generales y de educación, ¿no? Aconsejar siempre a los dueños de los animales que sobre todo si saben de que pueden morder, ¿no? Que salgan con bozal, ¿no? Porque eso es independiente de la raza del perrito. Entonces acá nosotros tenemos un esquema de cómo vamos en cuanto a la rabia humana en el Perú entre los años 1990 al 2019, ¿no? Se han visto ciertos casos, sobre todo, miren, fíjense que a partir del 2017-2018 no se presentaron casos, ¿no? En el 2019 se presentaron 2 casos en Loreto, ¿no? Si no me equivoco, hace el año pasado o el anteaño pasado, hubieron reportes de casos de rabia en perros, ¿no? Sobre todo me pareció que eran perros que eran perros callejeros. Y en esos casos, pues simplemente, si el perrito ya tiene rabia, hay que tratar de capturarlos y muchas veces se les va a, bueno, se les pone a dormir al perrito, ¿no? Porque finalmente el perrito va a fallecer, ¿no? No hay nada que se pueda hacer. Entonces, en el caso de Arequipa, por ejemplo, las zonas donde hemos encontrado mayor incidencia de rabia entre los años 2015 a 2019, pues han sido, por ejemplo, Cerro Colorado, que me parece que los últimos reportes de rabia canina fueron ahí, porque estamos hablando acá de rabia canina, en Mariano Melgar, en Yura, Miraflores y Caima, ¿no? Son las zonas donde más se han reportado este tipo de
de casos, ¿no? Entonces, acá es muy importante el poder tener control sobre los animales, ¿no? El educar a las personas, que si uno tiene una mascotita, un perrito, pues es importante cumplir con todas las vacunas, ¿no? Sobre todo para que el perro esté sano, y si por A o B, porque son animales y simplemente pueden morder a veces, ¿listo? No ocasione mayor daño. Y frente a un reporte de rabia canina se activa las alarmas epidemiológicas. Entonces se trata de hacer los cercos para ubicar dónde pueden estar estos focos infecciosos y tratar de controlarlos para que la población pues no se vea expuesta al virus de la rabia, ¿no? Entonces igualmente acá les hemos dejado, ¿no?, como la fisiopatología, microbiología, síntomas, diagnósticos y tratamientos del virus de la rabia, ¿no? Saben que este tipo de virus, la principal afectación pues va a ser a nivel de sistema nervioso central, ¿correcto? Muy bien. Vamos ahora con, a ver, el siguiente virus que nos tocaba ver. A ver, permítame un momento. Vamos a ir con el rotavirus. Okay. Muy bien. Entonces, el otro virus que nos tocaba ver esta semana son los rotavirus, que es un virus que es muy frecuente en los pequeñitos. Cuando ustedes vayan a hacer su rotación por pediatría, se van a dar cuenta que muchos pequeñitos van a presentar estas manifestaciones. Entonces, estos rotavirus pertenecen a la familia de los Reoviridae, en los cuales encontramos los ortorreovirus, que tienen una afectación leve a lo que son las vías respiratorias superiores, afectan también tubo digestivo y pueden causar atresia biliar. Luego tenemos los orbivirus o coltivirus, que tienen una afectación, o lo que van a causar es una afectación febril con cefalea y mialgia, y lo que es el rotavirus, que la principal localización de la afectación va a ser a nivel del tubo digestivo, ¿no? Este tipo de virus pues se va a caracterizar por tener estas proteínas, ¿no?, que las vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de este rotavirus, importante conocer las proteínas estructurales. En el caso, por ejemplo, de lo que es la proteína, la BP6, esta va a constituir la cápside interna del virión y va a ser la responsable de la existencia de 7 serogrupos que conocemos, ¿no? Serogrupos que van desde la A hasta la G. Las infecciones humanas van a ser producidas principalmente por el rotavirus del grupo A, y en menor medida o con otro tipo de características por los grupos B y C. El resto de grupos de rotavirus me van a producir infecciones, por ejemplo, en animales, aun cuando los del grupo A infectan también, se avisó también que afectan algunas especies animales, ¿no?, aparte del hombre. En el caso de este famoso grupo A, que es el que más nos va a causar problemas, este se va a subdividir en dos subgrupos, el A1 y el A2, ¿no?, en función a las especificidades de esta proteína de la BP6. En cuanto a la proteína, la BP4 es la que va a constituir las espículas del virión. Tenemos la glicoproteína, la BP7, de la cápside externa, la cual determina la existencia de los serotipos P y G. Vamos a ver también que este serotipo P, que infecta a los humanos, vamos a tener distintos serotipos que van P1A, P1B, el 2A, el P3, P4, P5 y el P8. La escasez de sueros específicos frente a estos serotipos ha hecho que en la actualidad pues, se determine más a menudo en lo que es el genotipo P mediante la técnica del PCR, ¿no? Y siendo los genotipos pues, más frecuentes lo que es el P4, P6, P8 y también el P9. Entonces, actualmente se han descrito 14 serotipos serotipos G, aunque los más frecuentes infectando al ser humano pues van a ser del G1 al G4.
En el caso de los viriones del rotavirus, son relativamente estables a temperaturas ambientes, resisten al tratamiento, por ejemplo, con el uso de detergentes o a pHs extremos que van entre el 3.5 a 10, incluso a procesos de congelación o descongelación repetidas. Los rotavirus son capaces de sobrevivir en un entorno ácido, de un estómago que está tamponado o a un estómago que cambia de pH después de la comida. Entonces, en el caso de este tipo de rotavirus, la replicación, vamos a encontrar de que el virus pues ingresa al citoplasma de la célula no infecciosa, donde se va a dar el proceso de transcripción. Vamos a ver de que intervienen, pues como hemos mencionado, las distintas proteínas. Acá tenemos, por ejemplo, la BP7, se va a dar el proceso de transducción con también la liberación del material genético para que se dé la replicación, la agregación y el ensamblaje final para luego hacer la liberación de estos viriones por lisis celular, ¿no? Que es importante conocer porque ya sabemos que no todos los virus van a ser liberados de la misma forma. Entonces, liberación por lisis celular, ¿qué significa? Que simplemente para que el virus pueda continuar viviendo es necesario de que se dé la muerte de la célula, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto a su diagnóstico, sabemos de que los pacientitos, los pequeñitos que se ven infectados por este virus, lo que van a tener son unas diarreas muy intensas, son diarreas agudas, ¿listo? Y esto se va a presentar ya sea en niñitos sanos como en niñitos que de repente pueden estar inmunosuprimidos, ¿listo? Entonces, sabemos en la actualidad que el rotavirus pues es la causa más frecuente de diarreas agudas, ¿no? En nuestros niños, ¿no? Entonces, esa es la número 1, seguido por los otros tipos de virus, como es el norovirus, el astrovirus, ¿no? Etcétera. Entonces, en la actualidad, sí, el 22%, según la OMS, de las diarreas agudas producidas en los niños, pues es a causa de este virus. El 21% es de etiología desconocida. El otro 21% es causada más bien por bacterias, como es la E. coli, enterohemorrágica, por ejemplo. El 13% por lo que es el Campylobacter, 13% también por Shigella, 10% por Cryptosporium, ¿no? Y un 3% por Salmonella. A ver, en relación a cómo afecta a nivel mundial, afecta por igual tanto a países desarrollados como a países en vías de desarrollo. Mayor incidencia se ha visto en los meses de frío, ¿no? En la época de otoño, invierno, es decir, que ahorita vamos a estar con alta incidencia, ¿no? De rotavirus en los pequeñitos. Y estos niños pues empiezan a tener, por ejemplo, fiebre, vómitos, de la diarrea, que es importante preguntar siempre cuando tengan procesos diarreicos en sus pacientes, ver las características de las deposiciones. Son diarreas líquidas, completamente líquidas, son medias pastosas, presentan moco, presentan sangre, porque eso nos ayuda mucho a orientarnos, a ver si se trata de un proceso viral, un proceso bacteriano, como lo hemos visto en las fases anteriores, ¿no? En el caso del rotavirus, la diarrea es una diarrea sin sangre. ¿Listo? Y que rápidamente pues puede llevar a una deshidratación importante en los pequeños, ¿no? Obviamente por estar acompañados de los vómitos. Entonces, además, en algunos casos se ha visto de que estos síntomas gastrointestinales pueden estar asociados o acompañados de síntomas también respiratorios, ¿no? Como es el caso de tos o un poco de rinorrea, como si fuera un resfrío en estos pequeños, ¿no? Y obviamente el grupo etario más afectado pues es entre los 6 y los 24 meses. Entonces, la mayor parte de este tipo de patología, ¿no? Esta diarrea causada por el rotavirus, se autolimitan, ¿no? Y no es necesario pues hacer un diagnóstico microbiológico para decir pues si fue realmente rotavirus o no. Pero es importante o se realiza el diagnóstico microbiológico cuando nosotros tenemos los brotes, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en los hospitales se empieza a hacer una detección de que hay una mayor incidencia de casos de diarreas agudas en estos grupos, pues ahí sí las muestras se mandan para hacer el diagnóstico microbiológico.
Entonces, los exámenes de microbiología pues van a ser necesarios para que yo pueda conocer de dónde o la etiología de esta infección y para poder tomar o implementar medidas de control, es decir, hacer la vigilancia epidemiológica respectiva, ¿no? Muchas veces es importante, o bueno, antes de la pandemia se miraba de que si yo tenía un niñito con este tipo de diarreas y este niño de repente los padres lo dejaban en alguna guardería, ¿no? En algún nido. Entonces era importante informar, ¿no? a los padres de los niños que hayan estado cerca con este pequeño infectado acerca de la condición, ¿no? De que había un brote de rotavirus para que puedan estar informados, tomar las medidas de prevención necesarias, sobre todo en relación a la deshidratación que pueden presentar los pequeños. Entonces, las etapas del diagnóstico, importante, la historia clínica de los pacientes, no saber la edad del paciente, no en el caso de los niños pequeños, de los lactantes, sabemos que el tipo de diarrea, o sea, la causa de las diarreas son más de origen viral que de origen bacteriana, a partir de los 2 años, más es por origen bacteriano. Es importante ver el lugar de residencia, ¿no? Evaluar las condiciones sanitarias en las cuales vive el niño, si de repente cuenta en la casa con agua, con desagüe, etcétera. El tiempo de evolución del cuadro clínico, las características de las deposiciones, como les he mencionado, ver si ha estado en contacto con otros niños que hayan tenido una sintomatología similar para ver si es que de repente hay brotes, ¿no? ¿Qué alimentos ha ingerido últimamente? Si de repente ha viajado a algún sitio, y ver qué medicación ha estado tomando en la actualidad o de forma muy reciente. Y en el caso del examen físico, debe estar enfocado en ver tempranamente los signos de deshidratación, ¿no? Si hay de repente signo de pliegue positivo, si de repente estamos hablando de un lactante, hay que examinar la fontanela, si hay bombación de la fontanela, si cuando llora eliminando lágrimas, que son signos que nos permiten detectar los distintos grados de deshidratación en los pequeños, ¿no? Y siempre se hace una contabilización de todo lo que son los egresos, es decir, calcular cuánto bota en heces, en orina, en vómitos, para poder hacer la rehidratación, ¿no? Respectiva. Y si, por ejemplo, hay mucho vómito en estos pequeños, obviamente se les tiene que rehidratar por vía parenteral, ¿no? Ni siquiera intentarlo por vía oral, porque sabemos que no va a funcionar, ¿no? Y como les digo, frente al conocimiento de brotes epidemiológicos por rotavirus, pues se tiene que hacer los estudios microbiológicos. Y en el estudio microbiológico nosotros tomamos muestra del material fecal, se puede hacer un filtrado, es decir, la detección de las toxinas, podemos hacer coprocultivos para, obviamente, descartar cualquier otro tipo de microorganismos, podemos hacer el examen de ELISA o la aglutinación de partículas para justamente detectar, ¿no? este virus, y también podemos hacer microscopía para ver que la muestra pues a veces está acompañada de gran cantidad de neutrófilos, por ejemplo, ¿no? O presencia a veces descartar la presencia de glóbulos rojos. Entonces, importante, si yo tengo un paciente que tiene diarrea, hay que ver si esta diarrea tiene sangre o tiene moco. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Si no tiene esto, hay que ver si es que hay presencia de polimorfos nucleares, ¿no? Eso mediante examen microscópico directo, que lo hemos visto ya en las anteriores fases. Si no tenemos, por ejemplo, polimorfos nucleares, hay que ver si es que hay quistes o trofozoitos, ¿no? De repente hay algún parásito. Entonces, si es que no hay presencia de esto, recién hacemos un diagnóstico diferencial frente a virus o frente a E. coli. Si es que sí encontramos pues quistes o trofozoitos, el diagnóstico diferencial sería entre la Giardia y el criptosporio, ¿no? Para ver qué tipo de parásitos tienen estos pequeñitos. En el caso de que sí encontráramos, por ejemplo, polimorfos nucleares, los patógenos más compatibles y que los hemos visto pues en la primera fase del curso, ¿no? En la primera y la segunda fase, están en relación a Campylobacter juni, la Shigella, la Salmonella, la E. coli, perdón, enterohemorrágica, enteroinvasiva. Acá es, por ejemplo, la enteropatógena, Clostridium difficile y la entamoeba histolítica, perdón, ¿no? Y cualquiera de estos patógenos, pues lo que va a producir son heces con moco con sangre, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Observar bien las heces, preguntarle bien a los padres cuáles son las características de las deposiciones de los niños. Ahora,
El diagnóstico de las infecciones por rotavirus se hace habitualmente detectando pues, la presencia del antígeno vírico en estas muestras de heces. Con frecuencia lo que se analiza es la proteína, la BP6, ¿no? El aislamiento en medios de cultivo es muy difícil y generalmente no lo vamos a usar, ¿no? Los métodos inmunológicos detectan solamente el rotavirus del grupo A, ya que no encontramos en la actualidad pues, métodos comerciales para hacer el de la detección del rotavirus B y C. Y esto más que nada en relación a los estudios de epidemiología, ¿no? Donde se mira que más frecuente, el grupo que más afecta pues es el A, ¿no? Por eso es los intereses comerciales. Los formatos técnicos utilizados que tenemos en el laboratorio son la electroinmunoanálisis convencional, ya sea en placa o en tubo, o de membrana, o la aglutinación en látex, o la inmunocromatografía, ¿no? En el caso en centros de referencia para hacer los estudios de epidemiología, pues se puede utilizar microscopía con tinción negativa, podemos utilizar PCR en tiempo real de material fecal, o podemos utilizar métodos de hibridización de los ácidos nucleicos, ¿no? Pero eso es en centros hospitalarios grandes, ¿no? Donde hay un laboratorio completamente equipado para esto, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital del Niño, en San Borja, en el nuevo, ahí sí se cuenta con microscopía electrónica. Entonces, eso es más para casos de estudio, ¿no? En el cual, por ejemplo, en este caso, para ver microscopía electrónica se requiere de un orden de 10 a la sexta partículas víricas por gramo de muestra para que puedan ser observadas. Se utiliza para microscopía electrónica antisueros y anticuerpos monoclonales que nos van a incrementar pues, la sensibilidad de este estudio. Y se puede realizar una tinción negativa con ácido fosfotúnstico, ¿no? Lo cual hace de que haya una alta densidad de electrones compuestos al punto de ser opaco, por lo que es comúnmente usado como un medio de contraste, ¿no? Para analizar las imágenes del microscopio de transmisión de estos virus en los nervios, en los polisacáridos y en otras formas de tejido. Entonces, y esta sería la imagen que nosotros observamos en el caso de la microscopía electrónica, ¿no? La apariencia de este rotavirus. En el caso del PCR con material fecal, nos permite detectar pues, lo que es el ARN vírico, los segmentos bicatenarios mediante la electroforesis en un gel de poliacramida, o bien también amplificando esto por una reacción de la cadena polimerasa, el DNA previamente sintetizado por una reacción de transcriptasa inversa, ¿no? Estos métodos lo que necesitan es una extracción previa del ácido nucleico vírico y la eliminación de inhibidores que pueden pues, interferir con esta reacción en tiempo real. La ventaja es que nos permite caracterizar los diferentes aislados, ya sea por un patrón de electroforesis de ARN vírico o bien por la determinación de estos genotipos que hemos hablado en un inicio del genotipo G y del genotipo P mediante PCR semianidada, ¿no? Disponiendo de lo que son unos cebadores. La detección del rotavirus de los grupos B y C se puede realizar también utilizando lo que son cebadores específicos. Y estas técnicas han abierto pues, la posibilidad de estudiar cómo se da la evolución y la variabilidad de estos rotavirus en distintas zonas geográficas o también a lo largo del tiempo, ¿no? Que es algo que nos interesa al momento de hacer los estudios. ¿Qué medidas de prevención debemos tener frente a estas enfermedades que son transmitidas principalmente por los alimentos? Lo más importante es que los niños consuman agua potable, ¿no? Y que esté hervida, no solamente directamente del caño. Debe haber una eliminación adecuada de las excretas, debe haber normas adecuadas de la producción y la comercialización de los alimentos y importante, y que está en nuestro medio y que nos ayuda muchísimo a controlar este tipo de infecciones, es la vacuna contra el rotavirus, ¿no? Entonces, en el caso de esta vacuna, la vamos a tener, o bueno, la tenemos desde junio del 2014 dentro de nuestro plan de vacunación a nivel nacional, ¿no? Y eso nos ha ayudado muchísimo para evitar estos problemas. En el caso de rotavirus, bueno, y en general de las enfermedades diarreicas en los pequeñitos, por favor, tienen que tener mucha precaución en diagnosticar tempranamente el grado de deshidratación, porque no es solamente que yo diga, mi paciente tiene deshidratación de primero, segundo, perdón, simplemente tiene deshidratación o no, sino identificar qué tipo de deshidratación, porque existe un plan de acuerdo al grado de deshidratación que van a tener nuestros pacientes. Y los niños
tienden a hacer deshidrataciones muy rápidas y pasar a cuadros muy severos rápidamente, ¿no? Ya sabemos que si es que de repente vamos a tener una deshidratación severa, pues no solamente es que el niño se deshidrate, sino va a empezar a convulsionar y se va a empezar a complicar con otras cositas, ¿no? Entonces, mucho cuidadito en cuanto al manejo de los pequeñitos, ¿no? Creo que es mucho más fácil manejar pacientes adultos que los niños, ¿no? Sobre todo hablando en el caso de los lactantes, ¿no? Sobre todo, porque además uno tiene que lidiar con la preocupación también de qué tipo de patologías